Vamos a leer la escritura en Juan capítulo 4, versos 43 al 54. Hoy estamos compartiendo la segunda parte del tema La acción que sigue a tu oración, de la serie Fe de Dios. Juan 4, 43 al 54. Jesús viajaba de Jerusalén, de la provincia de Judea, en Israel, al norte, iba hacia Galilea. De paso, fue por Samaria. Estuvo allí con la mujer samaritana. Y después que ministró en esa ciudad, pasados los dos días, Jesús siguió su camino a Galilea. Es como decir, estaba en Montevideo y salió rumbo a Artigas, al norte, bien al norte. Pasó por Samaria, supongamos que fuese Florida, Durazno, que estaba de camino. Por supuesto que las distancias no son las mismas, pero para que ustedes se ubiquen, aquellos que viven en nuestro país. Y Jesús había dicho que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. En todos lados el profeta es bien recibido cuando habla de parte de Dios, pero en los del pueblo les cuesta romper con la familiaridad. Porque si, pero no es este el hijo del carpintero que me va a venir a profetizar. ¿No es este el hijo de María y no están aquí sus hermanos? ¿No jugamos un picadito todos los fines de semana? ¿No vamos al fútbol 5? Entonces es difícil a veces romper con la familiaridad y no podemos creer que esa persona puede hablar de parte de Dios. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien. Lo recibieron bien. No significa que creyeron en él, pero lo recibieron bien. Porque habían estado en Jerusalén, en el sur, en la capital, durante la celebración de la Pascua, y habían visto todo lo que Jesús hizo allí. Jesús había hecho milagros y había hecho manifestaciones sobrenaturales, y los galileos habían ido a la capital a participar de la Pascua. Entonces ahora los recibieron bien, es decir, querían ver también señales y querían ver milagros. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, allí donde había convertido el agua en vino. Y cerca de allí estaba Capernaum. Y había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo, de gobierno romano, ¿verdad? Un gentil. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó: ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Aquí da la impresión que Jesús le está hablando al gentil, al funcionario del gobierno. Sin embargo, le está hablando a todos los galileos que lo habían recibido. Allí estaba ese hombre que tenía a su hijo enfermo, que no era de la nación de Israel, que era un gentil. Estaba allí rogándole que fuera a Capernaum, que quedaba a una buena distancia, y que orara por su hijo que estaba a punto de morir. Y los galileos estaban allí, y le dice: pero ¿no van a creer en mí a menos que vean señales, milagros y prodigios? Sin embargo, Jesús, cuando estaba hablando estas cosas, aquel funcionario volvió a suplicarle y le dijo: ven ahora mismo, antes de que mi hijito se muera. Y Jesús le dijo: vuelve a tu casa. Yo no voy a ir, vuelve a tu casa. Tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano.
Y el funcionario le preguntó, ¿y a qué hora el niño había comenzado a mejorar? Y ellos les contestaron, ayer, a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Eso significa que no estaban cerquita ahí a la vuelta de la cuadra. No, había un buen trayecto entre el encuentro que tuvo con Jesús en Caná de Galilea y Capernaum. Había un día de camino, porque cuando este hombre salió para su casa y estaba llegando, salieron los criados a decirle, ayer a la 1 tu hijo mejoró, se le fue la fiebre. Y él recordó que ayer, cuando se encontró con Jesús, Jesús le había dicho, ve, tu hijo está sano, tu hijo vive, tu hijo mejorará. Es decir, que entre que salió de ver a Jesús y llegó a su casa, fue un día. Porque cuando llegó a su casa le dijeron ayer. ¿Cuándo fue ayer? Cuando Jesús le dijo. ¿Y cuándo él llegó? Llegó un día después. Porque cuando llegó, los siervos, los servidores le dijeron, fue ayer. ¿Cuándo fue ayer? Ayer, en Caná de Galilea. Un día de viaje para una persona de a pie se estimaba en aquellos tiempos en 30 kilómetros. Usted puede decir, pero 30 kilómetros de un día para otro. Bueno, pero recuerden que los medios que tenían no eran los nuestros. Eran a tracción a sangre. O era a caballo, o era a camello, o a pata. Entonces, él estuvo con Jesús, habían varios galileos, y aquel hombre le suplicó, ven, camina todo un día conmigo y llega a Capernaum. Y Jesús le dijo, no es necesario, no es necesario. ¿Tú quieres un milagro? Bueno, no será como tú quieres que se haga. Si tú crees, no necesito andar pateando ya un montón de días después que vengo de Jerusalén. ¿Por qué me quieres hacer caminar más? Ve, crea esta palabra, tu hijo vive. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad de su hijo había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como los de su casa creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea, allá en el norte. La primera señal milagrosa fue cuando convirtió el agua en vino en aquel casamiento que se habían quedado sin combustible. En la parte primera de este mensaje, yo había hablado acerca de cómo Jesús resucitó a Lázaro. ¿Ustedes recuerdan eso? Desmenuzamos la oración de nuestro Señor cuando dijo, gracias Padre, porque yo sé que siempre me oyes. También dijimos que Dios siempre oye a aquellos que oran en su voluntad. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos, que si alguna cosa pedimos ajustada a la voluntad de Dios, en línea con la voluntad de Dios, Dios nos oye. Y si nos oye, tenemos aquello que le hemos pedido. Por tanto, al tener lo que le hemos pedido, porque pedimos en su voluntad, que se nos es revelada a través de su palabra, a partir de ahí tenemos que dar gracias a Dios. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer. A pesar de que en el momento quizás no vemos, a pesar de que Lázaro todavía no ha resucitado, a pesar de que hiede ya, a pesar que naturalmente no hay opción de que él vuelva a la vida. Los gusanos tuvieron que soltar a Lázaro. Si se le habían metido el diente, dijeron, ¡bah! Tenemos que irnos. Porque llegó la hora en que el Señor pondría otra vez la vida biológica en él y Lázaro resucitaría. Ahora, en la historia de hoy veremos cómo Jesús confronta a los galileos y trata con un gentil, con un no judío, con un no israelita, con alguien que no tenía el Antiguo Testamento, no estaba bajo el pacto, ni tampoco
tenía la ley como modo rector de su vida. Se encuentra con este gentil que viene y le suplica, mira, esta es mi situación, mi hijo está a punto de morir. Y Jesús está viendo, cuando este hombre está orando ahí a sus pies, le está hablando lo que está pasando, ve los galileos y los galileos decían, ¿y qué vas a hacer ahora? Es más, llamaron a otros galileos y dice, vengan, vamos a ver. Vamos, que si Jesús dice, yo voy a sanarlo, vamos todos con él. Preparen mochilas, preparen agua, preparen unos refuerzos, no sé si de mortadela, salame, preparen el mate si fueran uruguayos, y vamos porque tenemos un día de camino de viaje. Este funcionario vive en Capernaum, a un día de viaje, a 30 kilómetros. Y Jesús se para y les dice, así que si ustedes no ven señales sin prodigios, no van a creer en mí. O sea, ustedes están aquí, me han recibido por el morbo de ver señales y prodigios. Pero ustedes no creen en mí de corazón. Ustedes quieren ver, ustedes quieren circo. Ustedes quieren ver cosas para después contar cosas. Pero de corazón en mí como el Hijo de Dios no están creyendo. Se volvió a dirigir a aquel hombre y le dijo, mira, ve, tu hijo vive. Vamos a dejarla acá. Hay dos tipos de fe. Una fe que necesita ver para creer, como los galileos. Como Tomás. Vamos a llamarle la fe tomasita. La fe tomasina. La fe tomasina es, si veo, creo. Y hay otra clase de fe a la cual el Señor nos quiere llevar, como la fe del romano, del centurión o del funcionario romano, del gobierno. La fe de creer a la palabra, sin ver. ¿A cuál de los dos clubes perteneces tú? Ah, no, yo soy el que sin ver creo. Entonces, ¿para qué estoy predicando? Les aseguro, hermanos, y hoy lo hablábamos con Sandra esto, que somos más incrédulos de lo que pensamos. Tendríamos que estar avergonzados de lo incrédulos que somos, porque somos parte del club de Galileos. Nadie llama iglesia Galilea, Galilea real. No, todos queremos ponerle un nombre que demuestre que creemos. La verdad es que la mayoría de las evidencias de nuestras palabras, de nuestros hechos, de lo que hacemos y dejamos de hacer, evidencian más incredulidad que fe. Por la fe, por la incredulidad, los israelitas estuvieron 40 años en el desierto. No fue por la fe. La iglesia ha estado en Uruguay por cientos de años. La iglesia cristiana, los creyentes en esta nación, tienen mucho más de 100 años de fundación. Los primeros misioneros vinieron en el siglo XIX. Nunca los poderes de las tinieblas sobre Uruguay han sido desafiados con la fe de Josué y Caleb. Han habido atisbos de esa fe, ministerios que trabajaron con destellos de esa fe. Pero la realidad es que el pueblo cristiano, el remanente de esta nación, que Dios siempre se ha reservado, no ha sido lo suficientemente creyente como para tomar esta tierra. Si hay una de las cosas más hermosas que podemos ver de esta tierra, es que Uruguay es un país que fluye leche y miel. Leche, miel, las vacas, las abejas, es lo que sobra. La abundancia de pasturas, de agua, el clima.
podríamos decir que más que una tierra que fluye leche y miel, esto es un pedazo de paraíso en Latinoamérica. Pero tenemos que la mayoría de esta población, casi un 40% de esta nación, es atea, gnóstica. Hay una cultura de incredulidad en nuestra nación. Y si no, también míralo a nivel de ciudades y a nivel de tu propia vida. ¿Vivimos los creyentes a la altura de una fe como la de este funcionario romano? ¿Somos parte de la fe de Abraham, de Josué, de Caleb, de David? Me temo que no, hermanos. Juan capítulo 20, verso 29. El Señor Jesús, después de resucitado, le dijo a Tomás: Tomás, porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿A qué club quiere llevarnos el Señor? A los bienaventurados, a los dichosos, de creer sin ver. Esa es la clase de fe a la cual el Señor quiere llevarnos. Que usa las circunstancias personales y las adversidades, pues claro que las usa. Esas circunstancias que no cambian nunca, esas circunstancias donde tú ya te das por perdido que esto no va a cambiar más, es el gigante, es el desafío que Dios permite para que tú le creas. Esos muros de Jericó que están delante tuyo no van a caer si no me crees. No hay, es más, son tan grandes y tan anchos, imposibles de tumbar. ¿Saben por qué yo los permití que sean así? Para que solamente con mi fe los puedas derribar. Esto solo es un trabajo que solo puede lograrse si puedes creer. O sea que lo que tú estás viviendo, lo que yo estoy viviendo ahora, lo que vive la iglesia acá y en todo el país, no es un problema de lo duro que es el faraón, lo grande que es el demonio de las tinieblas asignado a gobernar los asuntos de Satanás en Uruguay. No, el problema no es el 40% de ateos y gnósticos que hay en Uruguay. No, el problema somos nosotros. El problema no son los gigantes. El problema es que somos una generación incrédula. Y necesitamos tratar con esto, mis amigos. Tanto acá como los que nos están escuchando a través de las redes sociales. Necesitamos sufrir una metamorfosis de pasar del club de los Galileos al club de los bienaventurados. Y creerle a Dios. Vamos a ver un poquito sobre este tema, porque para eso estamos aquí, para meditar en estos asuntos, para arrepentirnos y para dejarnos de quejar de las circunstancias y de echarle siempre las culpas a los demás. Ese fatídico y trágico modo de ser que heredamos desde Adán, que ya le transfirió las culpas a Dios y a Eva, los hemos heredado nosotros los incrédulos y los hijos de Dios. Tenemos que arrepentirnos, avergonzarnos y reconocer, primero, que nos hemos engañado a nosotros mismos. Que venimos, que escuchamos los mensajes y que después no los creemos. ¿Por qué? Porque no hacemos conforme a la palabra de Dios. Hay personas que yo he recibido en la iglesia y la hemos ministrado por años y después toman cada decisión y que dicen: ¿para qué prediqué todos estos años? ¿Para qué me gasté? ¿Para qué oré? ¿Para qué ayuné? Si van y hacen lo que les venga en gana en el momento, lo que su corazón le dicta, que normalmente no es de fe. Pero Dios quiere sacarnos de ahí.
aún estamos vivos, aún hay esperanza. Hay esperanza de no morir en el desierto y de conquistar la tierra que Dios nos ha prometido. Este hombre gentil, no cristiano, no israelita, que no tenía una herencia de la palabra de Dios, viene y plantea su problema ante el Señor. El Señor le da una palabra, él la cree, pero después comienza el camino en el vacío de las circunstancias. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que fueron esos 30 kilómetros? Esas 24 horas. ¿Habrá dormido ese hombre? Porque él sabía que le costaba un día llegar para poder ver lo que Jesús le había dicho. Pero también sabía que su hijo había quedado moribundo, a punto de morir. ¿Qué esperaba ver? Según las circunstancias por las cuales él había venido a Jesús, y él esperaba ver a su hijo muerto ya. Ya casi ni respiraba cuando él fue a ver a Jesús. Pero según las palabras de Jesús, él esperaba verlo sano. ¿Cómo debe de haber sido entre la 1 de un día y la 1 del otro día? La 1 de la tarde. ¿Qué debe de haber pasado? ¿Se pueden imaginar su mente? ¿Habrá dormido plácidamente ese hombre? ¿Qué le hablaría a los que iban con él en el viaje? ¿Qué se le pasaría? ¿Qué se imaginaría él? Yo creo en lo que la Biblia dice, que este hombre le creyó a Dios, que este hombre se dejó persuadir por esa palabra, por esa promesa que Jesús le dio. Su mente estuvo ocupada 100% en las palabras de Jesús. Yo creo que este hombre hizo como Abraham cuando le creyó a Dios. Romanos 4, 20 y 21 dice, Abraham siempre le creyó a Dios la promesa sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio la gloria a Dios. Nosotros le damos la gloria a Dios cuando le creemos. Nosotros le damos la gloria a Dios cuando le creemos. Deshonramos a Dios, por más que cantemos cosas lindas en el culto, en las liturgias, en nuestras asambleas, deshonramos a Dios cuando no le creemos. Pero cuando nos dejamos persuadir de la palabra de Dios dada a través de una promesa como hizo Jesús, cuando dejamos que nuestra mente se impregne solo de las palabras de Jesús, le damos la gloria a Dios como Abraham le dio la gloria a Dios. El verso 21 dice, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que ha prometido. Y si en lugar de Abraham ponemos ahí Aldo, ponemos ahí Carlos, ponemos ahí Carmen, ponemos ahí José, ponemos ahí Ángel, ponemos ahí Cristina, y si ahí ponemos tu nombre, ¿será que tú estás plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplirte lo que te ha prometido? ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Dónde está la promesa de Dios? Cuando tú oraste por una determinada circunstancia, ¿qué palabra subrayaste en la Biblia con rojo y decir, esto me habló Dios sobre este tema? ¿Has permanecido creyendo? ¿O tu viaje de un día se ha transformado en el viaje de una vida y todavía no ves? Este hombre se mantuvo firme en su confianza hasta el fin del camino, a pesar de que no veía. Recordemos que su hijo estaba a punto de morir. Yo creo que las patitas de este hombre estaban aceleradas para llegar ahí, a ver qué iba a ver. Yo creo que él estaba persuadido de que iba a ver a su hijo sano. Cuando vino el informe de la gente que salió a recibirle, le dijo, tu hijo
vive. Si ustedes se fijan en la Reina Valera, habla 3 veces eso. Lo habló Jesús, lo habló el centurión y lo habló los criados del centurión. Ve, tu hijo vive, tu hijo vive. Y yo creo que eso tiene un significado. Yo creo que ese hombre, mientras salió de escuchar a Jesús hasta que llegó, él tenía algo en mente. Mi hijo vive, mi hijo vive, mi hijo vive. Cállate, diablo, mi hijo vive. Tenemos que mandar callar a nuestros ojos, que nos predican otras cosas. Callar a nuestros oídos, que vienen pensamientos y cosas que nos dicen otra cosa. Y tenemos que permanecer agarraditos ahí. Mi hijo vive. Recuerdo cuando en un momento Sandra perdió un embarazo y estábamos algo medio apachuchados ahí después de las cosas normales que ocurren cuando se pierde un embarazo, un legrado, y un momento un poco mucho. Sobre todo entiendo que Sandra estaba pasando un momento difícil ahí. Y en la mañana Dios me había dado una palabra, porque se había hecho una ecografía, estaba todo bien, escuchamos su corazón, vimos que venía creciendo, que estaba bien. En la mañana Dios me había dado esa palabra. A media mañana ella había perdido el embarazo. A la noche estaba con un legrado y hospitalizada. Y estaba triste. Pero me dijo, dame la palabra de Dios. Yo quiero que Dios me hable, porque si no es Dios, yo no sé cuándo me voy a recuperar de esto. Y en un momento estaba ahí leyendo las Escrituras, en un momento cerró la Biblia. Me dijo, listo, nuestro hijo vive. Y yo dije, Dios me dijo eso en la mañana y te lo volvió a corroborar a ti. Yo no le había dicho lo que Dios me había hablado. Nosotros sabemos que nuestro hijo vive. El día que partamos a la eternidad, nos encontraremos allí. 2 por 3 le digo, se ve que el muchacho debe estar grande ya, ¿eh? A esta altura ya debe haber salido del secundario. Allí nos encontraremos. El Señor le habrá dado nombre. Tu hijo vive, está vivo, tan cierto como el aire que respiro. Pero esto es un principio, hermanos, que se da en todas las promesas de Dios. Dios sanó nuestro corazón ahí, nos llenó de alegría y de paz. Y si bien recordamos el hecho, es un hecho cerrado. No hay algo que tú digas, tengo tristeza, angustia, me cuestiono. Ya está, ya pasó. Ahora, este mismo proceso pasa en tu problema, en tu dificultad. Este mismo principio se aplica desde la salvación, la sanidad, la liberación, lo que tú digas. Toda promesa de Dios lleva este principio. Tú vienes al Señor y le cuentas algo que Él ya sabe, algo que Él ya permitió en tu vida, una circunstancia adversa. Porque ¿qué le vamos a hablar al Señor que Él ya no lo sepa? De hecho, eso vino a nuestra vida porque Él lo permitió antes. Sea por el motivo que fuere, pero lo permitió. Entonces, cuando nosotros vamos a hablarle al Señor de algo, Él ya sabe de lo que es. Y Él ya tiene una promesa para nosotros, la cual nosotros tenemos que atesorar y orarla y dar gracias porque me ha oído, porque he orado en la voluntad de Él. Y dar gracias y echarle a caminar, porque hay un día en que voy a ver el milagro. Estoy a un día del milagro.
Le voy a tener que echar a andar en el camino, sin ver, con luchas, con dificultades, con el vacío, que no veo concretado el cumplimiento de la promesa. Pasa así con nuestra fe en la salvación, en la fe en el Señor para salvación. Hemos creído en el Señor Jesucristo, pero no estamos en el cielo aún. No tenemos cuerpos glorificados, pero nos regocijamos, le damos gracias, porque cuando oramos y le dijimos, Señor, he escuchado el Evangelio, estoy perdido, sálvame. Si confiesas con tu boca, creyendo en tu corazón, que yo soy el Señor y que he resucitado de los muertos, serás salvo. Hecho, Señor. Y a partir de ese momento doy gracias por mi salvación. Y me gozo y me alegro sin haberlo visto, sin estar en el cielo aún. Y voy por la vida cantando y danzando y alegrándome en el Señor, que me ha dado vida eterna y me ha perdonado mis pecados. No lo veo, pero lo creo. Y va a haber un día, así como hubo para aquel funcionario romano, va a haber un día en que yo voy a ver, ya no solamente que mi hijo vive, sino que vive el Hijo de Dios. Fue Dios el que me dijo, mi hijo vive. Pablo tenía ciertas confrontaciones con los judíos de aquella época, porque los judíos dicen, no, nosotros llevamos a la cruz y los romanos crucificaron a Jesús, pero Pablo afirmaba que él estaba vivo. Nosotros también somos de los que decimos, el Hijo de Dios vive, es mi Señor, es mi Salvador. No lo veo, pero lo es. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 8, mire esto. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto, pero creen que Él vive. Ahora no lo ven, confían, creen en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar o por creer en Él será la salvación de sus almas. ¿Cuál es la recompensa que tuvo aquel centurión o aquel funcionario romano, aquel noble? La recompensa fue la salvación de su hijo, la sanidad de su hijo. La recompensa nuestra, por nuestra fe en Él, es la salvación de nuestras almas. Aunque todavía no nos vemos en el cielo, pero vamos en la vida amando a ese Jesús que no vemos, confiando en Él y gozándonos con una alegría gloriosa e indescriptible. ¿Y tú qué le estás creyendo al Señor? ¿Cómo estás? ¿Dándole gracias porque oyó tu oración? ¿Dándole gracias porque ya está hecho aunque no lo ves? ¿O quejándote, o poniéndote mal, o deprimiéndote? ¿O tratando de suicidarte? ¿O tratando de huir? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Tienes gozo indescriptible aún sin ver el milagro? ¿O tienes angustia y aflicción porque no lo ves? Pues el Señor quiere llevarte al club de los que crean sin ver. Que renuncies al club de los Galileos, a los de la fe de Tomás, y empieces a creerle a Dios sin ver y a gozarte. Todas las promesas de Dios son condicionales. Condicionales a que las creas. Todas las promesas de Dios llevan consigo esta condición, que le creas y que hagas un hecho, una obra de tu fe. Dar gracias, gozarte con gozo inefable, hablarle a otros de lo que Dios hará, aunque parezcas loco. ¿Dudas por incredulidad en el camino? ¿Te quejas como Israel? ¿Quieres regresar a Egipto? ¿Quieres actuar como si Dios no te hubiese dicho nada? ¿O sos de los que das gracias? ¿O sos de los que te alegras? Las promesas de Dios
son para los creyentes, no para los dudantes, no para los galileos, no para los tomases. No. Son para los que tienen la fe de Abraham. Observemos lo que dice el escritor a los Hebreos. Hebreos capítulo 3, verso 14. Pues, si somos fieles hasta el fin del camino, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando Jesús nos dio la palabra, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Hechos capítulo 27, verso 25. En una gran tormenta, a punto todos de naufragar, el ángel del Señor le da una palabra a Pablo. Y Pablo se la transfiere a la tripulación. Y les dice, anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Yo confío en que será como se me ha dicho. ¿Es esa tu fe? Es tiempo de concentrarse en las promesas de Dios. Es tiempo de poner la mirada en la palabra, en la promesa dada. Es tiempo de dar gracias. Es hora de glorificarle. Yo creo que Dios ensancha este territorio, a esta congregación. Yo creo que Dios nos bendice con abundancia. Yo alabo a Dios porque Dios nos multiplicará grandemente. Porque la mano del Señor será para bien de todo aquel que entre bajo el cobijo de esta congregación. Porque esta congregación le busca, aún con sus inconsistencias y aún con sus debilidades. Le busca y le busca de todo corazón. Y Dios es galardonador de los que le buscan. Así que yo le creo a Dios que será como se nos ha dicho. En un momento la fiebre se irá y un milagro ocurrirá. Con grandes cosas, decía el salmista, con tremendas cosas Jehová nos responderá. Yo le creo a Dios y espero que los que vayan conmigo le crean a Dios. Porque no podemos andar dos juntos si no estamos de acuerdo. ¿Estás listo para eso? Si tú estás listo, dale un aplauso a la palabra del Señor y vamos a orar juntos. Puestos de pie, por favor. Vamos a orar juntos. La acción que sigue a tu oración. Ahora ya sabes qué hacer. Ya sabes cómo lograrlo. Yo le diría, hermanos, que si este fuese mi último mensaje, ya estoy cumplido. Les he dado tu palabra, Señor. Les he dicho el camino en que tienen que andar. Ahora, Señor, los encomiendo a esta palabra de tu gracia, que tiene el poder para edificarlos, porque a partir de lo que hoy escuchas, tú puedes edificar en fe. En base a todas las promesas y a la palabra de Dios, puedes edificar tu casa, tu familia, tu ministerio, tu llamado, el legado que vas a dejar a tus hijos. Todo lo puedes edificar. Porque aquel que edifica sobre esta palabra, edifica sobre la roca. Con la fe en la palabra de Dios, no sobre la arena, sobre la roca. El que oye mis palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre un terreno firme. Así, amados, que en este tiempo en que aún no vemos todo lo que estamos esperando de Dios, es tiempo de gozarnos, de alegrarnos, de dar gracias, de alegrarse en esta congregación. Es tiempo de cantar. No es tiempo de estar ahí voy a la hora de la palabra porque es lo que me bendice. No, tienes que venir antes a festejar, a gozarte, a alegrarte con el pueblo de Dios. Que tu boca se llene de alabanza, que se llene de risa, que tus labios le adoren, que todo tu corazón le dé gracias al Señor. Porque grandes cosas hará Jehová con nosotros. Grandes cosas
los mirarán los demás y dirán grandes cosas Jehová ha hecho con estos, dice el Salmo 126. Oramos en esta hora. Este es un nuevo tiempo, tiempo de celebrar. La mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El rey ya está llegando, él quiere verte aquí. Palabras para el alma, Él desea compartir. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia, casa de abundancia y paz. Ven a postrarte en su presencia, ven a su mesa a disfrutar, ven a habitar con tu familia. El rey te invita a su casa real. Este es tu nuevo tiempo, tiempo de celebrar. La mesa está servida, ven y ocupa tu lugar. El rey está llegando,